con Argentina y Brasil, de alguna manera siempre terminamos con números diferentes por nuestra propia escala, ¿verdad? Lo que yo quería, Hugo, si se puede, es destacar lo siguiente. ¿Cuál es la posición que tenemos en nuestra Cámara? Nuestra Cámara es la Cámara de Marcas, donde están las principales empresas y marcas nacionales, Carlos, regionales, multinacionales. Carlos, Y, sí. Todavía no comenzamos, estábamos charlando nomás porque estamos dando para comenzar. Bueno, pero no importa, yo quiero nomás ya fijar este punto. Estamos charlando. Sí, fijar este punto y avanzar en esto después si hace falta. Nosotros estamos preocupados porque somos los grandes aportantes de IPS, los más grandes también aportantes al fisco. Sin embargo, acá en Paraguay todavía estamos utilizando un modelo donde el ejecutivo de turno, el gobierno de turno, define directamente o directamente, como se quiera, ver quiénes van a ser los que van a estar manejando el dinero que nosotros aportamos, ¿verdad? Y ese dinero tiene dos vías, como sabemos, la parte de jubilación y por el otro lado el tema de salud. El tema de jubilación para nosotros es clave porque es parte de del constructo o de lo que nosotros construimos con nuestros colaboradores para que cuando sea el momento ellos tengan una jubilación digna. Si eso no se cuida y no se administra bien, podemos tener un problema, que es lo que ustedes estaban mencionando. Pero eso es a largo plazo. El tema de corto plazo es el de salud, que es ahora, en este momento, y que tenemos también problemas muy serios. Y ahí tenemos una visión que quizás no compartimos con otros gremios. Hay gremios tradicionales que se han apropiado de este esquema. La ley habla de que los empleadores tienen que estar representados en el consejo de este ente, que es más que nada más que un ente, yo diría que es un engendro. Y sin embargo, hoy día hubo, y quizá también ahora, hay representantes del sector empresarial que no tienen empresa o que no tienen empleados, ¿verdad? Entonces se pierde representatividad y eso también de alguna manera permite que quienes están al otro lado nos dejen de lado, no nos consulten o simplemente soslayen a los que efectivamente estamos aportando. Esa es una discusión que ya no vamos a tener. Nosotros vamos a exigir que en el futuro los representantes sean efectivamente, y valga la redundancia, representativos, que por lo menos sean empresarios y que por lo menos tengan empresas, empleados, y que estos empleados notoriamente estén en el seguro social, ¿verdad? Y ahí es donde queríamos ver cómo, cuando estuvimos en Uruguay algunos años atrás, hemos visto un modelo muy interesante de parte de ustedes. Y queremos ir hacia ahí, ¿verdad? Es un tema, va a tener consecuencias políticas por un lado, porque obviamente el poder de turno quiere tener alguna... Y nosotros sí estamos de acuerdo que el gobierno tiene que poner un supervisor, como estamos hablando, especialmente en lo que es jubilaciones, dinero de largo plazo. Tiene que haber una jubilación, tiene que haber un supervisor externo que ayude a controlar adecuadamente este tema. Y finalmente, el sistema que aporta es el que tiene que disponer quiénes van a representarles en términos de gerenciamiento, de gobernanza o de management, como se quiera ver, pero no gente nombrada a dedo o no gente elegida en un sistema que no es necesariamente representativo. Eso es lo que estamos pensando como aportantes y eso es lo que estamos pensando como en representación de nuestros funcionarios. Son los que sufren todos los días el no ser bien atendidos, el no ser bien diligentemente atendidos o que no tengan medicamentos o que incluso, Hugo puede explicar mejor que yo, estemos dudando del futuro, incluso de la jubilación. Entonces es un tema que ya recurrente, harta, y vamos a buscar la manera de ir cambiando esto, incluso a nivel legal. Incluso a nivel legal. Esto nomás quería dejar ya bien en claro para que no, cuando... Sí, incluya a otra gente, vean que acá en Paraguay también estamos mirando desde ese punto de vista. La verdad que es muy interesante, es muy importante lo que ustedes están tratando de conformar, porque es como usted dice, si uno no tiene un representante que de alguna manera las cámaras o los gremios o las asociaciones empresariales no confían en él, estamos en dificultades. Tiene que surgir necesariamente del seno de las cámaras. Y es bueno, como en Uruguay, que se haga padrón abierto. O sea, la propuesta es de las cámaras, pero que después sean los empresarios libres que de pronto no están dentro de las cámaras, porque no sé qué nivel de afiliación tienen ustedes,
pero nosotros no tenemos en las cámaras empresariales al 100% de los empresarios. Acá tampoco, pero hay algunas cámaras que tienen a empresarios que no son empresarios, en realidad, por un lado. Y por otro lado, tenemos un problema de gran informalidad, ilegalidad en nuestro país. Más del 50% de la economía es ilegal. Tanto es así que hoy de cada 5 empleados, solamente 2 están en IPS. Y eso es intolerable y es insostenible, porque además se convierte en un esquema de competencia ilegal para el sistema formal, ¿verdad? Sin duda, nosotros tenemos de 4 que cotizan, de 4 uno no cotiza, el 25%, y realmente los que pagamos estamos muy molestos y pedimos sistemas de fiscalización diferentes, porque hoy en día ya hay otras formas de comercio y a veces las organizaciones no se ayornan o no van con la velocidad de los cambios. Todo lo que es comercio electrónico, ¿quién está controlando lo que se fabrica sin un despacho porque sale por un pedido? O sea, hay mucho comercio electrónico compitiendo, ya no el tradicional que sigue existiendo, ahora se suma todo el comercio de las nuevas tecnologías, a través de las nuevas tecnologías que tenemos que combatirlo, pero ustedes están al revés que nosotros de 4-1, ustedes de 4-1 no paga, ustedes de 5-1 pagan. No, 5-2 pagan. 5-2, están peor, un poco peor. Claro, lo que pasa pero es que nosotros también tenemos... esa misma gente es esos mismos funcionarios, entre comillas, de un sistema ilegal, es la misma gente que no paga impuestos, no aporta absolutamente nada, pero y como no está en IPS, se va al sistema de salud que también nosotros financiamos, ¿verdad? Sí, ahí está todo el tema de la solidaridad, ¿no? Que hay, Uruguay lo tiene como muy institucionalizado. Todos somos conscientes de que hay alguien más vulnerable al que tenemos que atender con nuestros recursos. Y así todo, la informalidad es una de las cosas que toleramos menos, nos molesta muchísimo, muchísimo la informalidad también. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo lo hemos resuelto en Uruguay y van a ver que son procesos largos, no larguísimos. Llevamos 100 años para construir la seguridad social que hoy tenemos, el organismo con la forma que se dio de gobernanza. Es un proceso de 100 años y de 50 y pico para que se logre tener los representantes sociales. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Y no está todo bien, ¿eh? También eso. Estaremos mejor capaz que en términos comparativos, pero no estamos satisfechos al punto que vamos a otra reforma o ajuste estamos trabajando ya en eso, porque entendemos que tenemos que también revisar la gobernanza, porque hay algunas disfuncionalidades. ¿Les parece que comencemos? Me parece. Perfecto, yo cuando ustedes digan. Ok, comenzamos entonces. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Comenzamos, bueno, muy... Estoy comenzando ya. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la participación. Y muchas gracias también para Elvira por su generosa colaboración con el proceso de la reforma de la seguridad social en el Paraguay. Quería contarte, Elvira, de que esta es una mesa de una plataforma que se constituyó hace 4 meses por ahí para escuchar un poco al diálogo de la sociedad civil en torno a la reforma del Estado, digamos, ¿verdad? Es una plataforma donde están participando varios sectores, especialmente sectores no gubernamentales como empresas, gremios, sindicatos, y con el objetivo un poco de ir consensuando y teniendo una postura más integral frente al sector político, frente al Estado, diríamos, ¿verdad? Lo que buscamos sobre todo es tener una voz, por supuesto no una voz uniforme, porque todos tenemos ideas y formas diferentes de enfocar los problemas, pero por lo menos un diálogo en el cual podamos lograr ciertos consensos
que nos permitan una aproximación más estratégica frente al gobierno y lograr cambios progresivos, como vos muy bien dijiste, y es una realidad, los cambios realmente son lentos, y entonces es difícil esperar que se produzcan estos cambios muy rápidamente, pero son imposibles si no hay un acuerdo y un consenso y un alineamiento de esfuerzo de parte de todos los sectores. Y ese es un poco el objetivo de esta plataforma. Esta mesa específicamente sobre la reforma de la seguridad social es una mesa muy dinámica, es una mesa que está trabajando desde hace mucho tiempo. Hay representantes de los distintos sectores, sectores que siempre están en posiciones diferentes porque defienden intereses diferentes, pero que han logrado organizar un diálogo bastante constructivo, diríamos, ¿verdad? Y para mejorar la calidad de este diálogo hemos invitado a varias personas para que contribuyan con sus conocimientos y su experiencia a este proceso. Hemos tenido la participación de Ernesto Muro, que es de Uruguay también, fue ministro de Trabajo y es un experto en seguridad social. También de Fátima Báñez, de España. Ella fue una de las articuladoras del Pacto de Toledo, que es justamente para el tema de la reforma. Y hoy tenemos la grata posibilidad de escucharte a vos, ¿verdad? Así que en nombre de la Fundación y en nombre de la plataforma te agradezco mucho tu participación. Y ahora le paso a Ramón Maciel, que va a moderar esta mesa. Y también agradezco a Hugo, que fue el que nos conectó contigo y un poco es el padrino de esta reunión. Muchas gracias. Muy bien. Si me disculpan, quisiera presentarme, por favor. Don Jorge Bosch. Sí. Adelante, señor Jorge Bosch. Buenas tardes a todas, a todos. Jorge Bosch. Soy viceministro de Urbanismo y Hábitat del nuevo Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que preside el ministro don Carlos Pereira. Él recibió la invitación para participar de este seminario. Como él tenía otros compromisos, entonces me pidió a mí para que participe con ustedes. Y antes que nada, muchas gracias por la invitación y aquí estoy presente. Muchas gracias, señor Bosch, y a través tuyo agradecerle tu participación al ministro y su interés en participar. Ahora a Ramón. Ramón, me gustaría tener el gran honor, inmenso placer de hacer la presentación de Elvira. Antes, quisiéramos escuchar a don Carlos Jorge Biederman, presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, que nos dirija unas palabras. Es cierto, ahora comenzamos, sí. Ahora ya... Gusto. Gracias, Ramón, y gracias a Agustín, gracias al CIR por articular todo esto. Gracias, Hugo, por el trabajo que está realizando para tratar de ayudar a mejorar esta gran preocupación que tenemos por el IPS, ¿verdad? Saludo a todos los que están presentes y, por supuesto, a Elvira, un gran saludo a la distancia, un saludo digital. Como decíamos, desde el punto de vista empresarial, para nosotros el tema de IPS o la seguridad social es un tema prioritario, primordial, definitorio, en el sentido de que es un 26% que estamos poniendo todos los meses, la parte, digamos, patronal y la parte de nuestros colaboradores, y pretendemos que ese dinero tenga 2 vías adecuadas. En el tiempo, el tema de la jubilación, nuestros funcionarios merecen en un momento de su vida tener la jubilación que les corresponde. Eso no está en discusión. Y necesitamos asegurar que el dinero que estamos aportando y que ellos están aportando, fruto de su esfuerzo, esté bien cuidado, esté bien guardado, esté bien atesorado en ese sentido. Y eso es, como dije, a largo plazo. Y en segundo lugar, muy rápidamente, el tema de salud es ahora. Y más que nunca en un momento de pandemia, dengue, etcétera, etcétera, donde vemos la calidad de gestión o la calidad de servicios, positivo o negativo, del IPS. Y ahí vamos al tercer punto. Nos preocupa mucho la inclusión de los funcionarios, porque ese es un tema de formalización de los funcionarios
el IPS, ¿verdad? Vuelvo a repetir, de cada 5 empleados en Paraguay, 2 nomás están en IPS. Eso no es sostenible, eso no es tolerable. No puede ser que nuestros funcionarios estén y el resto no. Y esa gente que no está va al sistema de salud pública, que también nosotros financiamos y ya está lo colapsado de cualquier manera. Entonces, estos son temas que ya son perentorios, para ser claros. Y finalmente quiero decir nomás que no estamos de acuerdo con el modelo que estamos aplicando de que el ejecutivo de turno, el gobierno de turno, tenga injerencia. Sí puede tener una supervisión, especialmente en todo lo que es el dinero a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero no estamos de acuerdo que el ejecutivo defina directa o indirectamente quiénes son los que van a estar manejando un ente que nosotros sostenemos. Digo nosotros, los empresarios y nuestros funcionarios y los jubilados que merecen. Todos nuestros funcionarios mañana van a ser jubilados y merecen todo el respeto del mundo. Entonces estamos buscando desde hace tiempo cuáles serían los modelos adecuados para ir paliando. Nos preocupa esa visión de largo plazo, Elvira. Nosotros estamos hablando hace mucho tiempo de esto y mientras más pasa, hay gente que se sigue aprovechando, gente que sigue de alguna manera, y mientras tanto nuestra gente sigue sufriendo por la falta de calidad de los servicios de salud. Y hay dudas también en el tema de las jubilaciones de estos. Entonces, no, es un tema que ya nosotros no queremos seguir alargando, queremos ya, por eso agradecemos mucho esta mesa. Agustín, te pido que sigas trabajando en esto, nos ayudes. Es una gran preocupación que tenemos. Y termino diciendo esto, ahí tiene que estar la gente que corresponde, la gente más representativa, la gente aceptada por todos. Tiene que haber un consenso. No puede ser que algunos decidan por el resto. Y eso no puede continuar. Solamente quería decir esto para, de alguna manera, transmitir lo que nosotros pensamos como empresarios y en representación también de nuestros colaboradores funcionarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, a continuación, voy a tener el honor de presentar de la... Hola. Hola, ¿estás con...? ¿Hay algún problema? Cortado. Carlos Jorge, gracias por tus palabras. Voy a proceder entonces a la presentación resumida del currículum de Elvira, en sus puntos, digamos, que yo más o menos consideré como los más importantes. La contadora María Elvira Domínguez fue electa por 3 periodos consecutivos como directora del BPS. Por este mecanismo de selección que ellos tienen, que es lo que queremos de alguna manera emular. Ya es contadora pública, máster en administración de empresas de salud, máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social por la Universidad de Alcalá de Madrid. Representante de las empresas en el Diálogo Nacional de Seguridad Social. Resalto esto porque esto es lo que a nosotros nos falta, un diálogo nacional que por primera vez lo estamos dando en el ámbito de este esfuerzo del CIR. Por primera vez nos estamos sentando con los trabajadores y jubilados y ya tenemos el consenso de que es necesario cambiar la gobernanza, ¿verdad? Y el vicepresidente de la Comisión Americana de Salud, Seguridad y Bienestar Social de la Comisión Internacional de Seguridad Social. Y lo más importante, para que vean cómo ellos están en este momento en la reforma de la reforma. Todavía nosotros no hicimos ni la primera reforma de nuestro sistema. Ella es integrante del Comité de Expertos de Seguridad Social, CES, que es una comisión de expertos creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina de Planeamiento, que vendría a ser la Secretaría Técnica de Planificación, para realizar un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y presentarle al Poder Ejecutivo recomendaciones para su reforma. Esa comisión está integrada por 15 miembros,
digamos, cuyo presidente entiendo que es Rodolfo Saldain, sí, presidente. Y Elvira es una de las integrantes de esa comisión. Entonces, se da cuenta, digamos, que contamos con todo ese conocimiento y ese bagaje que Elvira muy amablemente nos va a donar. Quiero aprovechar también a decirle al señor Jorge Bosch, agradecerle su presencia y en nombre nuestro que le agradezca al ministro Carlos Pereira, ministro a quien yo le había personalmente invitado, pensando que este es un tema muy importante también para su ámbito del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, porque el tema de las viviendas sociales en algún momento va a tener que ser incluido también como dentro de la seguridad social, como es en varios países, y que además es financiado con los fondos de pensiones, porque además de salud, jubilación, desempleo y nuestros colaboradores merecen tener una vivienda digna, y por eso es muy importante la presencia de la gente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Mi apreciada Elvira, tenés la palabra. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Le quería preguntar a don Ramón Maciel, ¿de cuánto tiempo dispongo? En principio está previsto que sean unos 30 minutos de presentación y después espacio para Perfecto. sí. Perfecto. Bueno, agradezco al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo por la invitación a participar en la plataforma de las organizaciones de la sociedad civil en la reforma del Estado. Felicito la iniciativa porque, como muy bien decía don Agustín Carrizosa, esto son temas que en algún momento tienen que tener un punto de arranque. Si son genuinas, muy bienvenidas. E incluso en alguna ocasión de diálogo que tuve que participar, sentí que no era un diálogo genuino, que era como una puesta en escena, pero aún así este intercambio, las reflexiones siempre dejan algo positivo y que nos van a permitir avanzar. Es interesante también que en plena pandemia ustedes no se preocupen por lo urgente y estén tratando los temas importantes como es la gobernanza de la seguridad social. Dividí la charla en 3 partes. En una primera parte voy a hablar, para que vean lo lento que son estos procesos, de cómo llegamos al Banco de Previsión Social partiendo de algo muy parecido a lo que tienen ustedes. Un aluvión de cajas o de iniciativas, algunas para resolver problemas de salud, otras para problemas jubilatorios, para asignaciones familiares, y todo eso con el tiempo fue confluyendo a lo que hoy es el Banco de Previsión Social. En la segunda parte voy a hablar más de la parte de los representantes sociales, de la gobernanza del BPS, y en la tercera parte pinceladas de por qué estamos en un proceso de reforma cuando aparentemente, podríamos decir, no están tan mal. Siempre se puede estar mejor. Bueno, entonces, comenzando, la seguridad social en Uruguay estuvo vinculada a situaciones de crisis y prosperidad. Cuando tenemos prosperidad, somos muy creativos y generamos nuevas prestaciones y asumimos nuevos compromisos. Cuando viene la crisis, tenemos que entrar a analizar qué es lo que es sustancial, con qué nos quedamos y qué temas dejamos de atender porque se crearon en bonanza, pero no se justifican. Al principio no se destacó por la universalidad de las prestaciones, sino que fue incluyendo colectivos específicos que ampliaron la cobertura frente a determinados riesgos en forma progresiva, el esquema bismarckiano. Estas primeras iniciativas de intervención estatal convivían con determinadas formas de cobertura privada, individual y colectiva, mayoritariamente surgían
de la sociedad civil organizada, y esto fue fundamentalmente en el siglo XIX. Pegamos un salto en el tiempo, ahí teníamos asistencia médica por distintas colectividades étnicas o de migraciones, Hospital Italiano, Hospital Español, Mutualista, Casa de Galicia, para la parte de salud. Y para todo lo que era el tema jubilatorio, las cajas para los médicos, para los policías, para los militares, para las maestras, todo por separado. Llega la década del 50 y se empieza a discutir a nivel parlamentario la idea de centrar la administración de los beneficios sociales existentes. Y es en el año 1958 que se comienza a hablar del Banco de Previsión Social. La palabra banco tenía mucho que ver porque en Uruguay recauda y da las prestaciones y tenía que hacer la gestión. Hoy en día es el Instituto de Seguridad Social Uruguayo. Pero esto que comenzó a hablarse en el año 58 recién se cristaliza en una reforma constitucional del año 66 que se aplica en el año 1967, donde se crea además el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, esa idea que ya tenía una ley, pero que no terminaba de cristalizar, que era la unificación en el Banco de Previsión Social, solo se logra porque se incluye en una norma de rango constitucional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entonces va a ser quien se encargue del BPS. En realidad el BPS tiene autonomía, es un ente autónomo, pero está en la órbita de ese ministerio y comienza a funcionar en 1967, casi 10 años después de que surgiera la idea. A pesar de eso, en el año 67 se dejan, por la fuerza de esas organizaciones, quedan por separado la caja bancaria, la caja notarial, que son los escribanos, y la caja de profesionales universitarios, así como los retiros policial y militar, que llegan hasta nuestros días, que es lo que comenté hoy, que también se están poniendo a consideración si no es el momento de por lo menos ensayar algún proceso de unificación con ellas en pleno siglo XXI. Año 73, dictadura militar, las organizaciones estatales son intervenidas, corrió la misma suerte el Banco de Previsión Social en el 73. En el 79, quienes estaban al frente del organismo dictan el acto institucional número 9, que fue ese sí como el gran impulso. Ahí dijeron se terminó porque a pesar de que estaba el BPS era como la suma de las cajas, pero dentro de ese organismo seguían subsistiendo los diferentes sistemas, regímenes. Crean lo que se llama la Dirección General de la Seguridad Social y hacen la centralización de todo lo que había, que era un poco más que seguridad social. La salud nunca la atendió directamente el Banco de Previsión Social, no obstante tener una pequeña área de salud, pero no es como en el caso de Paraguay, donde el fuerte es la salud y parecería que la atención jubilatoria es algo casi residual en comparación. Nosotros al revés, le damos más importancia a IBS que a la parte de salud. En este momento desaparece, habían fondos en aquel entonces, cada caja tenía sus fondos, desaparecen los fondos y pasamos a un sistema de reparto directo. Los que cotizan hoy pagan las jubilaciones, con el dinero que recaudamos pagamos las jubilaciones. Esta reforma que se dio en el 79 fue en pleno, en una de las primeras crisis, por lo menos que yo recuerdo, que es la del año 80, que fue tremenda también,
Por lo tanto, se aprueba en el 79, en el 80 ya aparecen los problemas económicos y se entra a restringir, a hacer recortes a algunas prestaciones, como la ley madre, una ley que era ley silla, que si, bueno, también que si tenían que haber una silla, era como muy protectora, muy, yo diría, como de reivindicación de género, y eso se perdió ahí en el 79. Eso, algunos, no, se mantuvo el subsidio por maternidad, pero todos los otros se perdieron. Llegamos al año 84, reapertura democrática, hay que reinstitucionalizar las organizaciones, comienza el debate de qué vamos a hacer con el Banco de Previsión Social. Y ahí, después de mucha negociación con los actores sociales en un diálogo muy intenso, se logra reinstitucionalizar al BPS con una ley que les recomiendo que la estudien, que es la 15.800. Si entran por el INPO, bueno, después eso les paso el link. La ley esa es como nuestra ley fundamental, ahí están los cometidos, está cómo nos vamos a gobernar, está todo. ¿Qué hacen cuando se reinstitucionaliza en el 84? Ya se había superado la crisis y dicen, bueno, vamos a mejorar las jubilaciones que habían quedado rezagadas porque no habían sido ajustadas de acuerdo a la variación del índice, de ningún índice, o sea que habían perdido poder adquisitivo. Hacen un planteo y no satisface a las organizaciones de jubilados. Es así que se movilizan y proponen llevar a la Constitución, porque acá en Uruguay lo que tenemos claro es que si queremos cambios medio fuertes, tenemos que terminar en la Constitución. Y se hace un plebiscito por parte de las organizaciones de jubilados, que es la misma organización que hoy está compartiendo el directorio, la UNASPU, encabezada por don Colotuso, promueven hacer ajuste obligatorio establecido en la Constitución con el índice de salario. Por un lado, eso nos ata de manos, porque independientemente de cómo esté la economía, al jubilado hay que responderle con los aumentos para que no pierda poder adquisitivo. Y eso que uno a veces lo ve solo del lado del jubilado, viéndolo desde el lado de la pequeña empresa o de la empresa que vive del mercado interno, es impresionante lo bien que le hace a la economía o a la microeconomía del país el hecho de que las jubilaciones se actualicen con rigor y para que no pierdan poder adquisitivo. Eso fue en el 89. Llega la década del 90, modelos más neoliberales, aparece todo el impulso de las reformas para crear sistemas de capitalización y sistemas, ya sea totales o parciales. Uruguay opta por un sistema mixto, que a la larga hemos visto que ha sido el más aconsejable, porque el esquema chileno está teniendo problemas pero muy serios, y los sistemas de reparto se hacen insostenibles. No es que no sean buenos, pero se hacen insostenibles. Entonces ahí se aprueba otra ley, que es la que con Hugo, con don Cataldo, el ingeniero Cataldo, hablamos siempre, que es la 16713, que fue la reforma que estableció un sistema mixto para nuestras jubilaciones. Llegamos al año 2000, 4 años después ya estamos en la crisis económica del 2000, que en Uruguay estalló en el 2002. Otra vez problemas financieros. Nosotros tenemos un régimen bastante de amplia cobertura en seguro de desempleo, y en ese momento el desempleo aumentó a un 20%, con niveles de informalidad nunca vistos en Uruguay, que llegaron al 40% de informalidad, y esto nos complicó muchísimo las finanzas del BPS. Tuvo que recibir mucha asistencia financiera y desde el gobierno tuvieron que ser creativos e inventar impuestos para poder financiar las arcas del BPS.
Año 2004 comienza el repunte económico, los 10 años de mayor bonanza que tuvo este país, que fueron desde el 2004 hasta el 2014. Era un momento muy difícil para el BPS porque estaba procesando la reforma de 1996, donde teníamos los jubilados del acto institucional 9 que se jubilaban con montos muy altos. Teníamos que procesar la transición y pudimos. ¿Por qué? Porque, y acá nosotros tenemos una frase, los empresarios acuñada, que decimos, tanta seguridad social como sea posible y sustentable, sin comprometer la imprescindible creación de empleo formal. Quedó demostrado que si hay empleo y si el empleo es formal, si se registran, la seguridad social funciona. Digo esto porque nunca habíamos superado los 800, 900 mil cotizantes. En este periodo del 2004 al 2014 llegamos a 1,5 millones de cotizantes, casi duplicamos, y eso nos permitió, sin tener asistencia financiera directa, sí hay una parte que financia el BPS, que es con impuestos, pero sin tener además asistencia pudimos superar esos años que estaba previsto que fuesen muy, pero muy complicados. Y bueno, volvimos a hacer una reforma en el año 2008, por lo que dije al principio, cuando hay bonanza, nos viene como el impulso de crear nuevas prestaciones y ser más generosos. Entonces, voy a mostrar después unas placas, unas diapositivas, y van a ver cómo venían cayendo la cantidad de jubilados producto de las restricciones que impuso la ley 16713. Entonces, el 2008, en un diálogo, se flexibilizó el acceso a las jubilaciones, y con esa flexibilización se nos generó otro problema. Muy bien, contentos los comerciantes que vivimos del mercado interno, porque en vez de jubilarse 15.000 personas por año, pasamos a jubilar 30.000, el doble. Y estaba previsto, según los cálculos actuariales, que eso iba a ocurrir durante 3 años, 2009, 10 y 11, pero recién este año, en el 2020, bajó de 30.000 a 28.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que estuvimos como, en 10 años jubilamos al doble de las cohortes históricas. Gran problema para la sustentabilidad, y eso es uno de los motores que nos llevan a estudiar qué vamos a hacer, porque el compromiso está asumido y ahora a esa gente hay que pagarle de aquí hasta que se mueran. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a financiar. Terminamos con la parte número 1, vamos a pasar, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto, pero vieron que son procesos largos, que aparece la idea, pero hay que, como hace don Cataldo, el ingeniero Cataldo, machacar y machacar y machacar hasta que eso hace carne y todos logran ponerse de acuerdo. Estoy contenta de que los actores sociales en Paraguay estén dispuestos a transitar por nuevas formas de gobernanza, porque lo van a conseguir. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿No escucho? Sí, sí, seguimos. Seguimos, muy bien. En la parte 2 dije que iba a hablar de las representaciones sociales, que es tal vez uno de los temas en el que ustedes tienen más interés. En este tema, bueno, voy a leer, así no me voy por las ramas. Se cumplieron 28 años en el 2020 de la representación social en el BPS, y parece relevante analizar esta institución de suma complejidad y destaque en lo que hace a una de las políticas públicas de mayor importancia por el impacto a nivel de la población en su conjunto, tanto actual como futuro. Debemos recordar, bueno, Uruguay es muy pequeño, ¿no? Con los números de Paraguay siempre puede parecer poco, pero lo que maneja la seguridad social son 10.000 millones de dólares. Es una cifra enorme porque
significa varios puntos del PIB. A pesar de que en estos últimos 20 años avanzamos en lo que hace a la participación, a los ámbitos de participación, no hemos encontrado a nivel país ni en la región una experiencia de la profundidad institucional y normativa que implica disponer de representantes sociales elegidos directamente por sus representados en el directorio de la máxima institución en materia de seguridad social, como lo es el BPS de Uruguay, por los cometidos que tiene y por la relevancia. En estos 20 años ha habido mucha participación social. Sin embargo, esta, que es la primera porque es la que tiene más años de instalada, ha sido la que funcionó mejor. ¿Por qué? Y es porque fue elegida por sus representados. En los otros espacios, como puede ser en el FONASA, en la Junta de Salud, suelen ser designados y ha habido problemas. No vamos a entrar en detalles de cuáles, después eso si quieren en otro momento lo conversamos, pero no sabemos por qué, si es porque uno tiene que responder ante esas personas que lo postularon. Lo cierto es que este esquema ha demostrado tener virtudes. La existencia de directores sociales se trata de una experiencia de suma significación que conlleva la participación y responsabilidad con que vienen trabajando las representaciones sociales en el BPS desde el año 92. Y acá me detengo a contar algo que lo viví en primera persona. En el año 92 se aprueba la ley 16241, que ustedes ya la deben estar manejando, que es la que da forma a lo que establecía la Constitución. La Constitución establecía que iba a ser gestión tripartita, pero la ley 16241 es la que lo consagra. Y va más allá incluso del mandato constitucional porque integra a los jubilados. Cuando hablamos de tripartismo hablamos de gobierno, empresarios y trabajadores, pero en el directorio del BPS también están los pensionados y entiendo que es importante y que aporta, que suma. Año 92, la propia ley establecía que para el primer periodo fuese por designación, porque obviamente tenían que armar padrones, era un tema complejo. Hizo una fórmula transitoria de primer periodo por designación, pero inmediatamente tenían que ir a otra forma. Sin embargo, pasaron, ¿cuántos años? 92, 8 y 6, 14 años para que se hiciese la primera elección. En el año 2001, un grupo de cámaras empresariales sentimos que teníamos que ocupar este espacio porque si bien éramos todas empresas fundamentalmente micro, pequeñas y medianas, la representación la tenían las grandes empresas y esto es bueno que lo cuente porque a veces cuesta entenderlo. ¿Qué pasaba? Las cámaras más grandes, las cámaras, digamos, más representativas, como son Cámara de Industria y Cámara de Comercio, y digo representativas porque no es casualidad que estén las dos en la OIT, entendían que ellos eran quienes tenían que hacer esa designación o postulación o lo que fuere, que no tenían por qué estar los pequeños empresarios. Fue un debate que nos llevó como 4 años de si el voto tenía que ser calificado por el número de trabajadores o no, que tuviese la empresa, cómo lo hacíamos. Lo cierto es que un buen día, cansados de que no nos podíamos poner de acuerdo, me proponen liderar ese espacio y decidimos inscribir una lista en la Corte Electoral y cumplir con las formalidades que establecía la ley. Tomamos a todos por sorpresa, fue como un asalto. Y bueno, la Corte Electoral ya nos había asignado número, cumplíamos con todas las formalidades y en una noche dejan sin efecto las elecciones del año 2001. Tuvimos que esperar hasta el año 2006,
donde en un cambio de gobierno que se habían comprometido con la participación, no tuvieron otra que hacer esa convocatoria. Y es así que desde el año 92 hasta el 2006, el cargo es provisto por designación. En el 2006, entonces, es cuando se cumple íntegramente la disposición constitucional con el ingreso de los primeros directores sociales electos por votación directa de sus representados. Esta conformación fue muy cuestionada en un primer momento, por lo mismo que nos decía hace un ratito el presidente de la Cámara, ¿quién va a ocupar este cargo? ¿Quién puede saber más de los trabajadores que quienes más trabajadores tienen? Y sí puede ser cierto, y yo lo entiendo, y al final logramos tal nivel de consenso que de 3 listas que fuimos en el año 2006 a las elecciones, ganó la nuestra, porque obviamente micro, pequeñas y medianas empresas somos muchísimas más que las empresas grandes y medianas. Cuando tuvimos que volver a votar en el año 2011, hasta las cámaras grandes me plantearon que querían integrar esa lista y hacer una lista de unidad. Y así volvió a ocurrir en el 2015 y ahora que tenemos que ir a elecciones en el 2021, entiendo que la alternancia en los cargos de dirección es importante y ya dije que no me voy a presentar a las elecciones. Eso es otro tema que hay que cuidar, que alguien no se enquiste, no se quede, porque el renovar, el generar la discusión, el debate electoral también suma. Así que, bueno, hemos generado legitimidad y confianza y desde este lugar hemos controlado la gestión. La elección entonces, bueno, ahora viene otro punto interesante. Llegamos al año 2017 y somos convocados por el Ministerio de Trabajo para analizar la ley 16241 y hacerle algunas modificaciones. ¿Por qué hay que modificar la ley? Bueno, en primer lugar, porque después del acto electoral, salvo en el sector de los jubilados, que siempre hay muchas listas, pluralidad de listas, nos venía pasando que tanto trabajadores como en los trabajadores porque hay una central única, y en el caso de las empresas porque me postulaban y entonces terminaban teniendo que ir a votar lista única y eso a la gente le molestaba. Entonces, fuimos convocados y en un ámbito amplio donde estábamos trabajadores, jubilados y empresarios, se decidió hacer unas modificaciones muy importantes y les recomiendo complementar la 16241 con la 19786. Entre otras cosas, se decidió, ¡ay, que me quedo sin batería! Entre otras cosas, se decidió que tenía que ser presentado por cámaras empresariales para evitar que una persona en forma independiente, consiguiendo firmas, que era uno de los temas que también se planteó y que al final cualquiera llegue a ocupar un cargo, a pesar de que sea por el voto, pero capaz que más haciendo política que haciendo gremialismo o representando al colectivo, y habíamos puesto como unas medidas garantistas. En la misma ley que se crea el Comité de Expertos en Seguridad Social, en esa misma ley se establece que se vuelva al régimen de la 16241, que es que cualquiera puede presentar una lista, basta que sea empresario. Eso para nosotros supone un riesgo alto de que sea alguien que no esté legitimado por los colectivos, que en definitiva son las cámaras empresariales, que tendrían que estar allí. Bueno, ¿con qué nos encontramos? Tenemos que destacar que el camino no fue sencillo, que fue un camino complejo, porque tuvimos que definir ese rol, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar.
Y bueno, y ahí contamos con el apoyo de las cámaras, las gremiales, las asociaciones de empresarios que fueron fundamentales para definir la agenda de trabajo, generamos mecanismos o procesos de consulta y construimos una opinión empresarial, al punto que el año pasado, para celebrar los 100 años de la OIT, hicimos un libro, editamos un libro, el coordinador fue el doctor Saldain, que hoy en día es el presidente del comité de expertos. Lo convocamos a él para que coordinara, y bueno, y vamos a la reforma con una posición, yo diría, consensuada en un 90% a nivel de las cámaras empresariales. Eso es un gran valor. Y fueron las cámaras empresariales las que decidieron que tenía que estar representándolas en el Comité de Expertos en Seguridad Social, razón por la cual tuve que dejar el cargo en el BPS mientras dure este proceso. Bueno, a ver si podemos abreviar algo y voy a pedirles un minuto. Disculpen que me olvidé de poner de traer el cargador. No se preocupe, adelante. Así que permiso un segundo. ¿Puedo hacer una Ramón, ¿puedo hacer una consultita mientras tanto? Sí, adelante, Víctor, sí. Me sorprendió la presencia de Jorge Bosch. Quería consultarle. ¿Usted es el arquitecto Bosch? Sí, yo soy el mismo, yo soy. Del trío Mariano. Sí, mi padre era que hacía las paellas, las famosas del trío Mariano, sí. De mucho gusto. Yo fui cajero del Joyce Band. El micrófono, señor, olvida el micrófono. Se ve que al conectar desarmé todo, desconfiguré un... Seguimos. Entonces, la conformación del directorio del político, entiendo que debería haber menos directores, tal vez políticos. Está hecho evidentemente para tener las mayorías. En algunos gobiernos, esos directores políticos responden solo al momento. También hubo representantes de la oposición, que lo hace mucho más interesante también cuando hay oposición en el directorio. Lo importante es que no gobierno llegada a los ámbitos de poder. Es necesario generar un contrapeso y... Elvira, está muy cortada tu conversación. ¿Tenés algún problema de internet? Más a la base, pero veníamos también. Sí. Me voy a... Yo pensé que era mi señal, por eso... La tuya también, Ramón, estaba así, pero ella estaba muy bien. De repente... Sí. Para enfrentar la reforma, esta final que están queriendo hacer. Pero no. Es ad hoc. Ok. Así mismo. Es un pequeño pacto de Toledo que están haciendo, Sí, tratando de mejorar. así mismo. Ellos tienen dos sistemas, Ramón. Tienen un sistema de reparto y tienen una porción por el sistema de capitalización individual. Arriba de un cierto nivel, por debajo, digamos, 2 salarios mínimos, Sí. sería de reparto solidario, y por encima a las cajas creo que ya es con libre elección. Bueno, a ver. Qué interrumpido que estuvo. Para Uruguay, entonces, el cambio de gobernanza... ¿Se escucha? Sí. Adelante. Se escucha, adelante.
No, no te estamos escuchando, Elvira. Parece que hubo una desconexión ahí, ¿verdad? Después No, que antes te escuchaba bien. no, pero estaba muy cortado. Yo desconecto la imagen y eso para no. Pero ni su imagen no está apareciendo. Ahora sigue conectada. Sí. Puede ser que haya bajado su nivel de internet. Sí, algún problema de internet. Sí, se ve que Sí, Ahí se no, la escucha, es su pero señal de internet. no tenía un alargue y cuando conecté la computadora se ve que lo moví. Decirle que con Ada Lucía, decirle que se desconecte. Bueno, a ver si podemos seguir. Ahora se te escucha bastante mejor. Ahora sí. Desapareció otra vez. Ah, ahí está. El micrófono, señora Elvira, el micrófono. ¿Ahora se escucha? Ahora Ay, sí, bueno. perfecto. ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, decíamos, no sé si al final quedó claro, los riesgos más grandes que tenemos es de que el poder político coopte de alguna manera estos cargos. Si logramos evitar eso, creo que estamos en el buen camino. Otro tema que hay que tener muy en cuenta es que quien ocupe este cargo, voy a tratar de abreviar, quien ocupe este cargo tiene que representar las heterogeneidades, porque no todos los sectores, no todos los empresarios son iguales, hay necesidades diferentes. Las empresas grandes pueden tener unas necesidades y las pequeñas otras. Nosotros en este momento estamos tratando de hacer ver que el empresario, independientemente de su tamaño, pero sobre todo los más pequeños, son también sujetos de derecho en seguridad social. Y lo digo no solo para el sistema IBS, que en Uruguay lo tienen, pero por ejemplo no tenían cobertura de salud. Hemos logrado que el pequeño empresario con hasta 5 trabajadores tenga cobertura de salud. La mujer empresaria no tenía derecho al subsidio de maternidad. La mujer empresaria con hasta un trabajador tiene derecho a cobertura. No podemos universalizar porque los recursos son escasos, pero estamos tratando de que también el empresario pequeño, que es el que a veces termina después desarrollando actividades en la informalidad, encuentre que la seguridad social le protege de determinados riesgos vitales. Y eso nos está dando resultado, hemos logrado de alguna manera tener muchos más cotizantes a nivel de micro y pequeñas empresas. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Nos dimos cuenta de que no estaba todo resuelto. Tenemos muchas empresas unipersonales sin dependientes, pero que son empresas porque son los dueños de su pequeño capital y con la pandemia se quedaron sin cobertura, mientras que el trabajador tiene cobertura, se inventó cobertura nueva, hemos creado el seguro de paro parcial, mejor dicho, lo hemos reinterpretado, pero el pequeño empresario no tiene nada. Y ese es un problema serio que estamos viendo y que hace más necesario que nunca, pero como está tan fresco, creo que lo vamos a poder incluir en la reforma. La necesidad imperiosa, pero qué horror, la necesidad imperiosa de contar con algún tipo de derechos que sean como lo de los trabajadores activos. Por ese lado, creo que estaríamos, no sé si hay preguntas con respecto a la parte más importante e interrumpida que tuvimos, que fue la de los representantes sociales.
Señora Elvira, si me permite, me interesa mucho conocer un poco más sobre la negociación que hicieron entre las cámaras posterior ya a la elección suya y que aplicaban en adelante para la presentación de las listas. Bien. No, siga, don Ramón. No, básicamente saber porque creo que es muy importante la experiencia y la manera en que llevaron adelante ese proceso, que es de alguna manera uno de los caminos que yo entiendo puede ser aplicable también al caso paraguayo. Perfecto, sí, estaba en una parte de la presentación que no leí, pero es uno de los desafíos, porque ponernos de acuerdo en que tiene que haber elecciones no es difícil. El tema es cómo hacemos esas elecciones y cómo las diferentes cámaras se aglutinan para presentar sus candidatos. En el caso nuestro, en la primera, ya le digo, las cámaras grandes dijeron, nosotros no vamos a presentar candidato, presenten ustedes. Hubo una cámara grande que apoyó a un candidato que no me apoyaron a mí. Y después hubo como una división de aquel grupo del 2001, nos dividimos en dos grupos para el 2006. Yo creo que el mérito estuvo, o el éxito, en que inmediatamente después de ganar en el año 2006, convoqué a los que no habían ganado las elecciones para trabajar con nosotros. Cuando hice cursos, inmediatamente hicimos cursos de formación en seguridad social, porque si hay algo que le interesa poco al empresario, por lo menos en Uruguay, es la seguridad social. Le interesa el pagar las cotizaciones si quiere pagar cada vez menos, pero no le interesa conceptualmente la seguridad social. Nosotros hicimos cursos e invitamos a los que no habían ganado y empezamos a trabajar con ellos. Cuando vino la instancia del diálogo social, también los invitamos a participar. Intercambiamos con ellos toda la información de la que disponíamos y llegamos a consensos internamente para después presentarlos. Es así que generamos un vínculo de confianza que nos llevó al 2011, llegamos al 2011, yo iba a presentar la lista con la gente que habíamos presentado siempre, y las cámaras grandes quisieron participar expresamente con un lugar en la lista. Nuestras planchas son de seis personas, un titular y 6 suplentes. Y tratamos de que tuviese una composición bastante equilibrada. Una de los integrantes es de Cámara de Industria, Cámara de Comercio la representaba personalmente porque me pidieron, la Cámara de la Alimentación, que son los pequeños empresarios, los más pequeñitos estos de los que hablaba, que hay mucho unipersonal, que es AMNIPE, y los del interior. El interior tiene como centros comerciales dispersos. Entonces, de alguna manera, la lista tenía un abanico de todo lo que es el sector empresarial. Nos quedó por fuera, también los rurales estaban incluidos. Nos quedó por fuera el sector de la construcción, pero están también como industria y lo aceptaron perfectamente. Así que el secreto para mí está en confianza, en hablar y en ser transparente. Muchas gracias, muchas gracias. Don Hugo, ¿me va a preguntar algo? Ingeniero, nos quedamos sin micrófono. No, yo estaba apagado mi micrófono. Hablaste de la lista, un titular y 6 suplentes. Eso esos suplentes, ¿cómo entrarían? ¿Para qué tantos suplentes? En realidad, no, la ley esta es la que tomamos, que era la del año 92, que no participamos de ella. Supongo que es de alguna manera como para reforzar el respaldo, me da la impresión.
¿Qué otra cosa que se me ocurrió? Por eso decía que tuvo sus complejidades porque tuvimos que ir inventando el funcionamiento sobre la marcha. Yo me preguntaba lo mismo, ¿qué hacen? ¿Me acompañan el día de la elección, se sacan la foto y después qué? Entonces tenemos reuniones de trabajo, pero además cada vez que yo me tomaba una licencia o tenía que ir al exterior, a la OIT o a algún evento, lo que fuere, dejaba un suplente rotativo. O sea, el primero cuando ya, o sea, como un orden de alternancia. Tanto es así que ahora que estoy de licencia para trabajar en el comité de expertos, quedó mi primer suplente un periodo de un mes. Al mes siguiente queda el segundo, el tercero, el cuarto, porque también eso los motiva y les saca ese misterio de qué se hace en una reunión de directorio. Se trabaja, entonces la gente también eso, yo creo que eso también es una forma de sacarle misterio y evitar que se hable por hablar, porque a veces la gente inventa relatos de cosas que no son ciertas. Y el tener la oportunidad de participar todos nos fortaleció también. Pero sí, no sé para qué tantos, pero por una catástrofe, capaz que por el COVID, por si empezamos a caer de a uno. La verdad que no sé por qué tantos, pero fue positivo para nosotros. Fue muy bueno tener ese grupo como esa pequeña caja de resonancia, es muy positivo. Y bueno, y así cuando llegamos pasó eso y de ahí en más, ahora vamos a ver qué ocurre para las próximas. La prueba va a estar en las próximas elecciones. Ya hay una persona que se presentó con una lista que tiene el respaldo de una sola cámara empresarial y bueno, supongo que van a aparecer más candidatos. ¿Cuándo son las próximas elecciones? Tendrían que ser en marzo del 21, de acuerdo a la 16241, pero por la reforma que se hizo las pasaron para noviembre del 21. Ah, ya. Pero falta poco. En mayo ya hay que empezar a elaborar los padrones. Son unos padrones que tienen complejidad. En el caso de las empresas, no vota el empresario, vota la empresa. Con lo cual, una persona, si tiene dos empresas, es como que tiene dos votos. Tiene un sistema un tanto raro. Pero bueno, hacer esos padrones es complejo porque además tienen que estar al día con las obligaciones, con la seguridad social. Si la empresa es deudora no puede venir a votar es de empresas que están al día con las cotizaciones. Entonces ya ahora en mayo hay que empezar a cerrar padrones y a trabajar. Ya. Otra preguntita, diste un número de 10.000 millones de dólares. ¿Eso se refiere a los fondos de pensiones que tienen acumulados? Eso es lo que BPS recauda y paga, o sea, el cierre de nuestras cuentas, y ahí tenemos jubilaciones y pensiones, el subsidio, todo lo que es desempleo, lo que es subsidio de enfermedad, que no es manejar un hospital, es la cuota, el subsidio de enfermedad cuando la persona se enferma, BPS le paga en reemplazo del ingreso, sustituye el ingreso de actividad. Tenemos las asignaciones familiares, tenemos allí vivienda, que estaba el subsecretario o el ministro de Vivienda. Sí, el arquitecto Bosch, que está ahí con nosotros. Nosotros tenemos también, gestionamos 6.000 viviendas de jubilados, que bueno, que las tienen, no tienen que pagar nada, pero además les hacemos mantenimiento, tenemos todo el control de eso que también genera gastos. En todo eso, nosotros en el año estamos en los casi 10.500, casi 11.000 millones de dólares. Ah, ya, ese es el movimiento, no es precisamente... El movimiento total, no es IBS. No IBS, es sí, no es. IBS estará en 5.000 millones. Sí, nosotros estamos en 2.200, por ahí estamos. Y nosotros cubrimos unas 700.000 personas jubilados, es mucho.
jubilados. Sí. Nosotros no llegamos todavía a tanto. Sí, tenemos muchos. Otra Felizmente. pregunta. Cuando te referías a directores sociales, son los directores de representantes de empleadores, trabajadores y jubilados. Exacto. Los demás son oficiales, ¿cómo son? Le llamamos políticos. Son 4 políticos que acceden al cargo con venia del Senado, se los proponen. En este momento, por ejemplo, esta integración del nuevo gobierno, que es un gobierno de coalición, hay un representante del Partido Colorado, un representante de Cabildo Abierto y 2 del Partido Nacional, que es quien está en el ejercicio de la presidencia. Ya. Tengo una pregunta también. Sí, buenas tardes. Buenas, Elvira. Una pregunta al respecto de las viviendas. Además de estas viviendas que usted mencionó para jubilados, ¿tienen algún otro programa también en el Uruguay para otros tipos de beneficiarios? Sí. Tenemos un Ministerio de Vivienda que en el gobierno anterior era Vivienda y Medio Ambiente. En este momento se entendió que esa cartera, las dos eran como muy importantes y quedó Ministerio de Vivienda por un lado y Ministerio de Medio Ambiente por otro. Y ahí hay programas para las personas que tienen bajos ingresos, se hacen viviendas, se financia viviendas, hay un sistema de garantía para aquella persona que de pronto no tiene una garantía privada y tiene que acceder a un alquiler, hay un sistema de garantía estatal también. Hay un Ministerio de Vivienda potente y creo que va a crecer más. Pero dentro del área de la seguridad social solamente tienen las viviendas para jubilados, ¿verdad? Sí, en seguridad social solo vivienda de jubilado. Perfecto, gracias. A las órdenes. En otros países como en Chile, por ejemplo, la financiación de las viviendas sociales se da a través de letras inmobiliarias y eso se financia con los fondos de pensiones. Entonces digamos que el tema de las viviendas sociales hace más parte realmente de la seguridad social que de otro tipo. Justamente porque digamos, la gente que mejor paga es en general la gente de escasos recursos que cuando tiene una vivienda se esfuerza para pagar y además está la garantía de la propiedad que es de los préstamos más seguros, digamos, ¿verdad? Pero no todos los países la vivienda social hace parte de la seguridad social. Por eso habíamos hablado justamente con el ministro Pereira y por eso le podría interesar, ¿verdad? Sí, acá en Uruguay todavía, por lo menos por el momento, las AFAPs, las administradoras de fondos, no han invertido en vivienda, porque tenemos una experiencia no muy buena con lo que se llamó en su momento el banco hipotecario, que era para brindar vivienda a todos, y la gente no pagó. Y después de que estaban en las casas, ¿quién los quita de las casas? Y hoy tenemos gente que no ha pagado o que ha tenido problemas. Mi primer casa la compré por ese banco hipotecario, que era un sistema, es un sistema bueno y todavía funciona, pero creo que las administradoras de fondos tienen un poco de miedo por esa experiencia previa a que no respondan. Pero sí es interesante. Don Infran estaba levantando. Víctor Infran, sí, adelante, Víctor. Sí, buenas tardes. Yo soy de la Central Unitaria de Trabajadores. Señora Elvira, ¿qué pasó con la cuestión de los cincuentones? Ah, sí. Y sí. Otra cosa que también quería consultar aprovechando, me enteré que los discapacitados, por ejemplo, tienen una eliminación de impuestos para compras de vehículos y cosas por el estilo. No sé si eso es parte de la seguridad social o es el gobierno directamente. Vehículos especiales. Arranco por el último, que es más corto. Toda persona que tiene una discapacidad
puede acceder a un vehículo. Ahora están reformando porque era un tanto laxo, con muy pocos controles, y como todo lo que no tiene buenos controles termina después perdiendo quien lo necesita. Pero sí había una exoneración de impuestos a la importación, pero es del Ministerio de Economía, no es un tema de la Seguridad Social. El tema de los cincuentones fue una consecuencia de un problema de dos problemas, uno de diseño y otro problema de rentabilidad, producto de la 16713, que es el sistema mixto uruguayo. En el momento, los que quedaron en aquellas personas que al momento de aprobarse la ley 16713 tenían 40 años, les quedó una parte de su historia en el régimen anterior y no se capitalizó, no se volcó ese dinero a las administradoras de fondos. Entonces, hoy esos de 40 llegan a los 60 y se tienen que jubilar. Y en el régimen de las AFAPs solamente capitalizaron 20 años, porque 10 nunca fueron para las AFAPs, quedaron en el BPS. Eso hizo que dos carreras idénticas, que nunca las hay, pero bueno, dos carreras idénticas, una que se hubiese jubilado por el BPS y otro con AFAP, daba menos el sistema mixto, el sistema nuevo, pero perjudicó a algunos colectivos en particular, de ingresos medios y altos. Al trabajador de ingreso bajo no lo perjudicó y no tuvo que entrar en esa ley de los cincuentones, que lo que pretendió fue reparar ese problema. Doy el ejemplo en primera persona. También tenía 40 cuando la ley, me voy a jubilar y me encuentro con que cuando me retire tengo una jubilación mucho más baja que la que hubiese tenido si no me hubiesen obligado a cambiarme a la ley al régimen mixto. Yo creo mucho y confío mucho en el BPS, pedí mis cálculos y me dicen, bueno, si se quiere volver al BPS puede, pero tiene que pagar $40.000. Y estoy pagando mis $40.000 para cuando me pueda jubilar y me volví al régimen del BPS. Y dije que eran dos problemas, uno de diseño, y es que perdimos 10 años, los 10 años anteriores los perdimos. Acá para jubilarse hay que tener 60 de edad y 30 de trabajo. Y mis 10 años que quedaron allí no capitalizaron, entonces obviamente no me daba una jubilación buena. Y el otro problema fue de rentabilidad. ¿Por qué? Porque no hubiese habido problema si la rentabilidad de las administradoras de fondos hubiese sido la que se previó en el año 96. Recordemos que en el 2008, después de la crisis gigantesca de las financieras, hay pocos activos que rindan más allá de un 5, 6, 4%, entonces no pudimos. Los primeros fondos capitalizaron muy bien porque fue el periodo entre el 96 y el 2008, pero del 2008 para acá bajó la rentabilidad y bueno, hubo colectivos que se perjudicaron, pero repito, ingresos medios y altos. Los colectivos de trabajadores de ingresos más bajos no estuvieron afectados. Claro, no entraron directamente al sistema. No entraron en la AFAP, y si entraron tampoco los perjudicó, porque si entraron por el artículo 8, en realidad van a tener su jubilación del BPS y un poco más por el régimen de las AFAPs. Okay. Muchas gracias, señora. A las órdenes. Bueno. Les cuento rapidito, no voy a pasar las diapositivas porque vamos a la reforma. Vamos a la reforma por algunas de las cosas que dijimos. Jubilamos mucha gente con la flexibilización del año 2008 y hoy estamos con buenos niveles de cobertura, excelentes, con suficiencia en las prestaciones. La prestación mínima está arriba de los $300. Ojo,
suficiente, capaz que en algún contexto, esto digo que son suficientes porque la CAF, la Comisión Andina de Fomento, así lo definió y dijo que eran generosas. En realidad cuesta vivir en Uruguay con $300. Pero bueno, hay cobertura y hay suficiencia, nos queda la parte de la sustentabilidad y es lo que vamos a analizar, además de ese sistema fragmentado que es menor porque el 95% del sistema es BPS y un 5% son la bancaria, la notarial, la caja profesional, la militar y la policial, son un 5% del total, pero tienen un déficit acumulado entre las 5 que es casi similar al que tiene el BPS. Así que esas cosas más algún tema de gobernanza, una superintendencia, se está hablando. Yo no soy amiga de las superintendencias, pero bueno, vamos a ver cómo lo plantean. Creo que hay que perfeccionar la herramienta valiosa que tenemos de las representaciones sociales en el BPS, en el organismo de seguridad social. Hay que darle legitimidad también jurídica para dónde hace las denuncias, que no sea solamente en la prensa, que uno tenga un camino judicial para hacer denuncias cuando ve algo que está mal. Me parece Acá que eso aquí en Paraguay, en el IPS, participa un representante de la Contraloría. Entonces las denuncias se pueden hacer directamente a la Contraloría. ¿No? Nosotros no tenemos esa figura, capaz que es una solución, lo voy a analizar para plantearlo como propuesta, que tengamos a alguien del Tribunal de Cuentas o la Auditoría General de la Nación, alguien que pueda... Sí, no es miembro del consejo, no vota, pero asiste a todas las, ¿cómo se llaman? Las reuniones. Perfecto, muy valioso eso. Ya tomo nota porque me parece interesante y no se me habría ocurrido. Ya. Bueno. Bueno. Elvira, yo no sé si, Ramón, ¿hay más preguntas? Sí, a ver, abrimos nuestro espacio para más preguntas. En realidad fue una dinámica muy coloquial y muy rica porque sobre la marcha se fueron respondiendo las dudas. Y bueno, entiendo que ya no hay preguntas. Yeah. De cualquier manera, este seminario está siendo grabado. Va a ser subido a la plataforma web de la fundación. Hay gente del equipo de incidencia de seguridad social que en el grupo nos pidieron que pasáramos también el link porque no están pudiendo participar, así que creo que estamos cumpliendo con el objetivo que nos hemos propuesto. Perfecto. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Les pido disculpas por el error técnico. No me di cuenta, pensé que me iba a dar la batería y me quedé sin batería y ahí se descompaginó un poco, pero bueno. Tranquila, Elvira, los que tenemos mucho que agradecerte somos nosotros. Realmente nos aclara muchísimo. Te vamos a seguir pidiendo algún consejo porque conocemos de tu vasta experiencia y ese pantallazo que nos diste nos ubica muy bien en toda la problemática que podemos esperar si conseguimos dar este gran salto que es acceder a la gobernanza por un sistema eleccionario. Vamos a ver si conseguimos pasar esta valla, ¿no? De cualquier manera. Seguramente lo van a lograr, yo creo que sí. Creo que sí. Yo tengo mucha esperanza porque, pues, como te digo, por primera vez llegamos a un consenso con los trabajadores y los jubilados. Nunca nos habíamos sentado en una mesa y llegar a un consenso de que es necesario hacer algo porque la institución está con serios problemas de gestión y bueno, ahí el Consejo también tiene muchísima
muchísima culpa, ¿verdad? Muchísima. Y llegamos a la conclusión de que el Consejo no responde a sus representados, sobre todo los directores sociales o los consejeros sociales, como ustedes denominan. Entonces estamos en eso. Lamentablemente no lo he visto al senador Rasmussen, que es el que está llevando la parte, que ya hizo la presentación de la ley. Pensé que lo íbamos a tener con nosotros, no sé por qué. Yo le invité al senador Rasmussen y también el senador Antonio Barrios me pidió que le pase el link de la grabación. Interesado en poder participar, de poder escuchar la presentación. Yo creo que la grabación tenemos que pasarle a todos los que se inscribieron y el ministro Pereira seguramente le va a interesar. El arquitecto Bosch le va a pasar, ¿verdad? Y bueno, Elvira, un gran abrazo, muchas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupada porque creo que tienes un plazo de 90 días nomás para hacer la reforma, ¿no? Sí. Hoy nos tienen que enviar el documento de diagnóstico, el esquema que trabajó el equipo técnico para que empecemos los expertos a opinar. Así que estamos a la espera de ese documento con mucha ilusión. Le voy a recalcar dos cosas. Seguramente cuando discutan la ley de los representantes sociales, alguien cuestione que puede haber una suerte de corporativismo. Yo creo que eso no necesariamente es así. Y otro tema que a veces cuestionan, o que por lo menos acá nos han cuestionado, es el costo. Y nosotros tendemos a decir que perfeccionar la democracia es una inversión, no un costo, y en definitiva hay que asumirlo. Ya. Yo bueno, quiero muchísimas gracias. Agradecer, Hugo, permiso. Sí, quiero agradecer en el nombre de la Fundación a Elvira por su generosa colaboración. Yo creo que, como dijo Hugo, espero que el grupo siga con la dinámica que está funcionando y realmente todo proceso de reforma, y en especial la reforma de la seguridad social, siempre es un proceso lento de diálogo y consenso, digamos, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que vamos a necesitar la contribución. Yo estuve en el planteamiento de la reforma en el 94. En un equipo de reunión, y nosotros decíamos de que el Paraguay iba a ser y el Uruguay no iba a lograr nunca porque es un país muy complicado. Hoy se reformaron ya creo que 3 veces y nosotros seguimos en la misma situación del 94. Así que el input que nos puedan dar de los procesos, claro que nuestro país tiene su propia dinámica y y vamos a tener nuestro propio proceso, no vamos a poder copiar el proceso uruguayo, pero la colaboración de personas como vos y otras personas es muy útil para saber qué es lo que va a suceder. Es como mirar un poco el futuro, diríamos, ¿verdad? A través de ustedes. Y también quiero agradecerle al arquitecto Bosch y en su nombre al ministro por su participación, y que contarle que estamos abiertos a que podamos colaborar juntos, diríamos, ¿verdad? Creo que una mesa que se puede formar dentro de la plataforma es justamente una mesa sobre urbanismo, diríamos, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que también requiere la participación de sectores de la sociedad civil, de las personas que se van a beneficiar de eso, ¿verdad? Yo entiendo que el ministro es una persona muy abierta y que está acostumbrado a trabajar de manera participativa, así que le ofrecemos también un espacio dentro de nuestra plataforma para, si quieren, promover algún diálogo sobre la vivienda en el Paraguay, que es un tema que también estamos bastante atrasados, ¿verdad? Muchas gracias, señor Carrizosa. Es cierto, ¿verdad? Todo lo que dijo, y también hay que considerar un poco también la extracción del nuevo ministro Pereira, que viene de un sector bancario también, donde estuvo, como ustedes saben, 8 años.
O sea, ahí encajaría mucho lo que dijo el ingeniero Cataldo y les recomiendo que sigan conversando con el ministro para ver de llegar a todos estos temas de estos programas de viviendas que encajan dentro de la seguridad social y otros también. Así que les invito a seguir colaborando con él. Yo le voy a informar de este interesante evento, que es la exposición que dio Elvira. Muchísimas gracias, Elvira. Y muchas gracias por la invitación a todos ustedes, al ingeniero Cataldo, al señor Carrizosa, Ramón, Víctor y Fran y otros que participantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la agradecida soy yo. Y bueno, cuando gusten volvemos a conectarnos por Zoom y espero no tener los tropiezos técnicos que tuvimos hoy. Un gusto enorme, quedo a las órdenes. Mucha felicidad, feliz Navidad y bueno, salud para todos. Gracias. Quiero aprovechar para desearle a todos los integrantes del grupo una muy feliz Navidad y también esperemos un año 2021 bastante mejor, porque yo creo que a lo mejor ya no nos vamos a reunir más. Y Elvira, sobre todo a vos, muchísimas gracias por tu aporte que ciertamente va a ser muy útil para nosotros. Saludos. Estamos a las órdenes. Un gusto enorme, que pasen muy bien. Buenas tardes. Que pasen bien. Adiós. Buenas tardes. Felicidades.